de vacaciones en febrero? Carlos, Hola, sí, ¿cómo estás, pero Camila? solo 9 días. ¿Cómo que 9 días? ¿Por qué? Porque eso es lo que me dio para poder salir de Chile y disfrutar de la tranquilidad. 9 días, pero el otro día voy a tratar también de hacer mis jornadas menos intensas. Pero en febrero los parlamentarios no trabajan. No, formalmente no trabajamos, pero de todas maneras hay que preparar marzo, hay que preparar el año, hay que tener reuniones de evaluación, quizás reuniones pendientes. Ahora yo voy a tratar de dedicarlo lo más posible a mi hija y obviamente voy a tratar de ocupar una semana más para poder irme a la playa con ella, qué sé yo, ¿Y pero fuera de Chile dónde? a Brasil. Qué lindo. Sí, ¿Ah? sí. ¿Conoces Brasil? Sí, he estado antes, los primeros años de universidad, viajes con amigas, otros viajes de trabajo como dirigente estudiantil. Y Brasil, va de vacaciones, a pasarlo bien, pero el proceso político que vive Brasil es bien interesante también de observar, ¿no? Lo que ha pasado con Dilma Rousseff, eh, cómo comenzó todo con tanta expectativa y se vino al suelo, difícil, ¿ah? Sí, tan complejo el escenario en Latinoamérica en general. Y bueno, en Chile estamos con cosas no podemos vanagloriarnos de estar bien, muy bien en respecto al resto de los países, pero yo creo que Ojo, es interesante adentrarse un poco más en la situación de Brasil, qué es lo que ha pasado, tanto con Dilma como con el pueblo, distintos mm. temas pendientes que han quedado en el tintero. Pero, ¿sabes que el Banco Mundial y otros especialistas en economía dicen que Chile está bastante bien respecto al resto de América Latina? Es más, están recomendando que vengan a invertir acá a Chile, que va a crecer finalmente poco, pero más que otros. Entonces, ¿ahí tú crees una tendencia en el último tiempo justificada, muy pesimista sobre el país que estamos viviendo, como sentir que, ¿sabes qué? Se está cayendo a pedazos todo. Bueno, es que yo lo planteaba desde el punto de vista no económico, lo planteaba como las situaciones políticas Claro. en Latinoamérica y la verdad es que en el mundo están bastante tensionadas, como que se, se necesita un cambio y ese cambio de repente viene, pero también tiene problemas, tiene tensionamiento entre lo que son los segmentos políticos con el mundo social y obviamente si lo vemos solo desde el punto de vista económico, Chile no tiene nada de lo que asustarse, ¿cierto? Estamos creciendo, no creciendo como esperábamos, pero no estamos en una crisis económica y por lo menos eso debiese darnos tranquilidad y seguir replanteándonos cómo más bien redistribuimos la riqueza más que simplemente crecer. Camila Vallejo, diputada, presidenta de la Comisión de Educación, tengo que contarte, tal vez no lo sabías, pero hace momentos atrás, en un discurso, la ministra de Educación, Adriana del Piano, dijo que confirmó que habrá un par de meses más para una discusión prelegislativa del proyecto de reforma a la educación superior. Recordemos que eso ha sido pedido por los rectores, por estudiantes también, por la oposición y por personeros políticos también de la nueva mayoría. ¿Sabes qué? No vayamos tan rápido, discutamos un poco más, que hace falta un trabajo prelegislativo. Es la segunda vez que se posterga. ¿Qué te provoca esto? Bueno, yo me sumo a quienes solicitamos dentro de la nueva mayoría más tiempo. Lo que pasa es que este proyecto de educación superior tiene ciertas diferencias en relación a otros proyectos. Los otros proyectos que se presentaron y se tramitaron, si bien uno podría decir que les faltaron obviamente más tiempo de debate prelegislativo o más que tiempo, mayor calidad en el debate prelegislativo, un debate más intenso, más que diera espacios de real incidencia a los actores sociales. En el caso de educación superior estamos hablando de una tremenda reforma. O sea, estamos hablando de muchos tipos de instituciones, están las estatales, están las privadas tradicionales, Sí. están las privadas que son muy heterogéneas, entre ellas están además los institutos profesionales, los centros de formación técnica, y estamos hablando de cambio al financiamiento, cambio al marco regulatorio, creación de instituciones, de institucionalidad. O sea, es muy complejo, Y no es llegar y entonces, y hacer un con proyecto. todo, claro, no es llegar y hacer un proyecto desde el punto de vista técnico, pero desde el punto de vista político, ideológico, se enfrenta con muchas situaciones, nudos críticos. Y obviamente hay muchos intereses creados en la educación superior. No estamos hablando ya de los negocios, por ejemplo, que tienen algunas escuelas subvencionadas en educación, que no son todas las subvencionadas, hay un grupo, pero bueno, en educación superior tenemos grupos controladores internacionales. O sea, estamos hablando de agentes A ver, poderosos, por ejemplo. Grupo Lauret,
que tienen la Universidad de las Américas, la Universidad Andrés Bello, el Instituto AIEP, la Universidad Viña del Mar. Todos ellos han tenido problemas importantes, no solamente con los estudiantes, sino que con sus académicos, tanto de planta como los que están en horario y contrata, por ciertos abusos y además en materia de calidad y uso de recursos. Entonces hay una serie de intereses, lo que algunos llaman los poderes fácticos y todo demás, que finalmente la pregunta es normal toda esta discusión dentro de una democracia? ¿Por qué las discusiones o los debates o los desacuerdos son considerados como algo tan negativo? No sé, esta sociedad como que ha evitado siempre el conflicto, como que dice que la discusión política o las posiciones contrapuestas son malas y hay que evitarlas, que lo mejor es como puros consensos, y la verdad es que nos hemos acostumbrado a los consensos y eso no ha generado cambios reales. Entonces yo creo que es bueno en la política en general que tenga situaciones de conflicto por debate y argumento político, es súper sano para una democracia, porque muestra que la democracia está viva, está debatiendo, está pensándose a sí misma. Y además, con esto termino, es que estamos en un momento donde nos planteamos transformaciones profundas, y eso no puede estar libre de conflictos. Cuando se hacen transformaciones se tocan intereses, salen algunos además, se desnudan algunos más intereses, y lo hemos visto durante todo este año, desde el año pasado, destape los casos de corrupción. Entonces yo creo que hay que un poco naturalizar la situación conflictiva y saber digerirla, procesarla a través de la conversación y la participación activa de la ciudadanía en estos cambios. Ahora, hay países, sobre todo europeos, donde las discusiones o las diferencias que ocurren dentro del Congreso cuando se está discutiendo una ley no son titulares de los diarios. No son noticias, porque es como, bueno, si es normal. Nosotros estamos acostumbrados a Camila Vallejo, no está de acuerdo con esto, y el diputado tanto respondió tanto, y no sé. Dentro, cuando hay un proceso de discusión de una ley, ¿te llama la atención eso? O no sé cómo la percepción que a veces uno tiene que, bueno, pero ¿y qué si es normal que discutan en el Congreso? Pues para eso está el Congreso, ¿no? Claro, es normal. Yo creo que hay dos problemas. Uno es que de repente se ponen como titulares cosas que son, de verdad, insignificantes. Por ejemplo, hubo un desacuerdo en el artículo tanto y que no es para hacer noticia. Y otro aspecto negativo es que las diferencias se plantean más desde el punto de vista de farándula más que la diferencia política. Y eso es un problema, creo yo, porque eso despolitiza a la ciudadanía. Cuando se pone el conflicto como algo personal, este dijo esto contra este, y tiende a ser como una confrontación entre personajes políticos y no por los argumentos políticos, entonces estamos despolitizando. Y eso es el problema también de los medios de comunicación, muchas veces, y también el que cae en juego los políticos por querer aparecer en la prensa por cuestiones que la verdad no tienen sustancia, y se alejan del argumento o el debate político de fondo en el que estamos dando. Uno puede ser testigo a la salida de una conversación, una comisión de cualquier tema, ¿no es cierto?, en la Cámara de Diputados. Termina la reunión, la comisión, y están los periodistas y sale el diputado y esperan que pongan todos los micrófonos y las cámaras y dicen algo que a veces incluso no es ni siquiera lo que dijeron en la comisión. ¿Por qué tú, que eres más nueva y tienes una mirada más fresca tal vez del Congreso, qué le pasa a los diputados y senadores con esa necesidad de aparecer? Yo creo que una de las cosas que a mí me ha decepcionado mucho es el oportunismo político que existe en el Parlamento. Es como algo un poco estructural y transversal. O sea, el querer de alguna manera insistir en una idea sabiendo que no tiene peso, no tiene argumento, cuando en la discusión de la comisión, por ejemplo, se plantean ciertas críticas a un proyecto X, y después en el debate se entiende que esa crítica está resuelta porque el argumento está y está resuelto el problema. Y sin embargo, se sale de la comisión, está la prensa y se vuelve a decir, este proyecto es tanto. Y para generar el hecho noticioso y generar un golpe comunicacional. Entonces, hay veces que obviamente la política tiene de eso, ¿ya? Pero cuando se abusa, uno se tiende como a frustrar porque quiere que el debate sea en base a la razón, a los argumentos, y se haga de manera responsable más que simplemente en base
a puros disparos comunicacionales. Estamos conversando con la diputada Camila Vallejo, presidenta de la Comisión de Educación. A propósito de esto de las diferencias políticas y no la pelea personal, la diferencia, por ejemplo, lo que pasó entre las declaraciones tuyas y el ministro del Interior, Jorge Burgos. Tremendo escándalo porque el titular de la entrevista del diario El Mercurio aquel día fue: si hubiera estado en el lugar de la presidenta habría aceptado la renuncia del ministro Burgos. Y tú haces una crítica política, pero fue tomada, y es más, se respondió: menos mal que Camila Vallejo está lejos de ser presidenta de la República. Sí. A ver, ese es un ejemplo de aquello, porque claro, el periodista, al final el medio decidió poner ese titular que no era nada que no se haya dicho antes. De hecho, la misma compañera mía, diputada Carol Cariola, lo había manifestado antes como una opinión que ella también compartía antes que yo lo dijera. También otros parlamentarios hicieron la misma crítica al ministro. Y yo lo que decía básicamente era que me parecía un tanto desleal el comportamiento del ministro, que es la mano derecha de la presidenta, o sea, es la persona que tiene que ser más de mayor confianza, y si tiene algún reparo con el accionar de la presidenta, tiene que manifestárselo, pero no hacer de el tema nacional, ¿cierto? A través de los medios, y después decir como básicamente, yo casi que le advierto a la presidenta que esto no se puede volver a repetir, o sea, ¿de qué estamos hablando? Y me parece que eso es una señal política tremendamente fuerte y que no puede estar libre de crítica. Camila, entonces, eso fue la crítica política, más de otras acciones que ha tenido, claro, en relación al tratamiento de los conflictos con los trabajadores desde el Ministerio del Interior, cómo se han trabajado. Entonces, que tú no estás de acuerdo políticamente. La respuesta personal creo que estuvo de más, y por eso tampoco yo salí a responder. Claro, ahora, Camila, pero ¿no es desleal también de parte del gobierno no haberle avisado o haberlo invitado a ir a ese viaje a la Araucanía? Yo no sé si desleal, creo que está bien que la presidenta mantenga una relación y una comunicación permanente con sus ministros de confianza, pero la primera lealtad se la deben los ministros a la presidenta. O sea, ella es la que es electa directamente por el pueblo y no los ministros. Los ministros son puestos ahí como cargos de confianza de la presidenta. Y yo entiendo que pueda existir una molestia, y creo que es legítimo por parte del ministro del Interior, de eso no tengo ningún reparo. Es decir, me parece que es legítimo que él se haya amonestado en el sentido de que no fue avisado una actividad que tiene directa relación con su cartera. Pero el tema es la forma, y siempre se ha exigido por parte, al menos de un sector de la democracia cristiana, el cuidar las formas. Entonces creo que justamente para ser consecuente con eso, debió ser más apropiado el tratamiento de la forma de parte del ministro del Interior, para evitar hacer de ese tema un escándalo y poner a la presidenta en el lugar en el que la puso. Otros temas respecto a, por ejemplo, las encuestas. Esa entrevista famosa tuya del diario El Mercurio era bien interesante en el sentido de que daba a conocer puntos profundos políticos de tu pensamiento. La encuesta, sobre el tema de las encuestas, ¿por qué las reformas no cuentan con un respaldo mayoritario? Y tú dices, ¿qué es lo que conoce la gente de las reformas? ¿Cómo se informa de las reformas? Si le pregunta a un ciudadano común, principalmente por la prensa. La gente usualmente no lee los proyectos de ley. Con suerte los parlamentarios podemos leer todos los proyectos de ley que se presentan. ¿Es una frase, cómo se puede decir, políticamente incorrecta? ¿O que tal vez no es muy popular? ¿Cuál frase? Esa, con suerte nosotros los parlamentarios podemos tener todos los proyectos, que la gente no se informa bien, que cuántos saben de las... Pero es que no creo que sea políticamente pero ¿cuántos incorrecto? Parlamentarios dicen una cosa como esa? Puede ser, pero es que es la realidad, o sea, pensemos, sí... ¿Cuántas páginas tiene el proyecto? Sí, está una cuestión de todas las personas que pueden estar escuchando saben que no tienen la posibilidad, ni el tiempo, ni las ganas de leerse todos los proyectos de ley que implican la reforma. Pero no es responsabilidad de ustedes, los parlamentarios, y de nosotros, los parlamentarios, claro, y por eso más abajo decimos de que aquí hay un problema, bueno, es político, pero también comunicacional, ¿ya? Y los problemas comunicacionales son políticos.
no solo de responsabilidad de los medios, que como decíamos anteriormente tienden a ser polémica y centrar el debate en cuestiones que más que ayudar confunden, pero también nosotros nos ha faltado poder transmitir de mejor manera los proyectos de ley, son los nudos críticos, qué es lo que está en debate, qué es lo que no está resuelto, cuáles son las diferencias que tenemos dentro de la nueva mayoría, cuáles son las diferencias que tenemos con la oposición. Y es complejo, te lo digo porque nosotros, al menos lo hablo desde mi trabajo, el trabajo que nosotros hacemos en el distrito, estamos permanentemente sacando boletines, haciendo instancias de debate, discusión, pero poder explicar todas las reformas, todos los proyectos de ley, todo el proceso de tramitación, los problemas que han tenido, por qué se ha trabado cierto artículo que implicaba ciertos beneficios, ¿no? Entonces, es complejo. Requiere una pedagogía política tremenda, que además se ve dificultad, insisto, por los prejuicios o los mensajes errados por parte de los medios de comunicación. Ahora, Camila Vallejo, ¿cómo te explicas que en las encuestas tú marques tan poca aprobación y Yoyo Jackson tanta? ¿Y cuánto te importan las encuestas? A ver, yo creo que es normal que la ciudadanía chilena tienda a aprobar mucho más a las figuras que son independientes, ¿ya? Porque hay un desapego a la institucionalidad política y principalmente representada en los dos grandes conglomerados, que en este caso es la Alianza, la derecha, y por otro lado la nueva mayoría, que tiene un componente también importante de los partidos que eran de la concertación antes. Entonces, para todos los que somos parte de los conglomerados, obviamente existe una suerte de más baja aprobación, pero además siendo del Partido Comunista, yo creo que también eso tiene una carga simbólica todavía importante. ¿Todavía? Y porque además yo tengo un nivel... Sí. A ver, yo no soy analista de encuesta, la verdad que esto creo que es una tarea que no nos corresponde mucho, pero pasa que esta visión como un poco polarizada y tiene que ver con, bueno, desde el 2011 yo que tengo un rechazo importante siendo dirigente estudiantil y siendo militante del Partido de la Juventud Comunista en ese entonces, pero también esta situación como de estar confrontando siempre. Yo creo que eso puede tener una suerte de rechazo de parte de la población y ser parte de la nueva mayoría, ser parte del gobierno. Cuando era dirigente estudiantil se veía como una figura más independiente, a pesar de que igual era militante. Pero yo creo que sobre todo el caso de Giorgio tiene que ver con que una figura independiente, fíjate tú, todos los liderazgos que son fuera de los grandes conglomerados tienen mayor aprobación. Sí. Y no tiene que ver, uno esperaría, por ejemplo, que la gente valorara más a quienes no han estado metidos en casos de corrupción. Pero nosotros como partido no tenemos las manos metidas en ninguna parte y sin embargo eso no se refleja necesariamente en la encuesta. ¿Y la ARCIS? No, porque la ARCIS se despejó después de la comisión investigadora de que no había lucro y de hecho todos los juicios que se desarrollaron a posterior nos dieron la razón. Camila Vallejo, respecto al caso Penta, que sin lugar a duda provocó un gran daño a la figura de la presidenta, tú como mamá, ¿qué hubieras hecho? ¿Hay que tener un componente de comprensión humana o no? Pues usted es presidenta y usted deberá saber cómo actúa en esto. Acá no hay mamá que valga. A ver, yo no soy de la idea de separar tanto las cosas. Creo que uno como persona, una persona compleja, de integral, es político, es profesional, es mamá, papá, amigo. O sea, yo siempre he sido de la idea de armonizar mucho lo que es la cabeza con el corazón, sobre todo en la política. Y me cuesta en ese sentido juzgar el rol de madre. Yo no creo que no va por ahí el tema. Desde el punto de vista como político, como presidenta, a ver, es difícil ponerse en el lugar de la presidenta y si realmente tenía toda la información, pero de que fue tarde, fue tarde. O sea, por simplemente los hechos fue se dio tarde la señal de decir, ¿sabe qué? Se va y se va, porque esto fue un error. Yo creo que esa demora fue lo que más perjudicó a la presidenta. Y no sé si era justificada o no era justificada. Pero ya conocido el caso, lo que correspondía por la vía de los hechos era pedirle la renuncia inmediatamente y desprenderse de ese problema. Creo que eso le costó mucho a la presidenta durante todo el año.
debilitó mucho el liderazgo de ella, que podría haberse potenciado mucho más en el empuje, ¿cierto?, de distintas reformas que se vieron de alguna manera con piedras en el camino durante su tramitación dentro de la misma nueva mayoría, que ella podría haber dicho, ¿sabes qué? Paren no voy a decir el deseo, y le damos para adelante y más cadenas nacionales, qué sé yo. Yo creo que eso no, lo que pasó con el caso Cabal, imposibilitó ese ejercicio de liderazgo. E insisto, más allá de las razones, yo comprendo que debe ser muy difícil y muy doloroso, siendo madre, el que haya conocido esa situación de su propio hijo. Y donde se sigue sabiendo más y más y más. La portada de la revista ¿Qué pasa hoy día? ¿A qué se dedicaba realmente Cabal? ¿Qué crees tú? ¿A qué se dedicaba? ¿Al tráfico de influencias? ¿A qué? Con lo que se sabe hasta ahora. ¿Cuál es tu sospecha? Bueno, a ver, yo creo que... ¿Difícil? No, yo creo que sí, tráfico de influencia, hacer negocio, y un tema tremendo. Yo lo he dicho, creo que esta investigación debe abrir paso a una discusión real y de fondo sobre cómo se construye nuestro territorio y se planifica en nuestro territorio, evitando que se siga generando tal nivel de plusvalía por la compra, venta de terrenos, por las modificaciones en los planes reguladores, que terminan perjudicando más siempre a los segmentos medios y a los más pobres de nuestro país, que terminan pagando sumas tremendas por viviendas que, la verdad, claro, son de mala calidad, están ubicados lejos además incluso de los servicios, y en terrenos que tienden a sufrir de riesgos naturales. Llevas 2 años como diputada, ¿no? 2 años. ¿Cuál es la peor decepción de esta experiencia? La peor decepción. He tenido, muchas situaciones decepcionantes. La peor creo que tiene que ver con el oportunismo que incluso está dentro de nuestra propia coalición. Eso me frustra un poco, porque siento que prima sobre los objetivos. ¿Oportunismo dentro de la nueva mayoría? Sí, dentro del parlamentario, no digo mayoritariamente, pero sí dentro de la nueva mayoría también hay presencia de eso. Y eso me da como impotencia, me rabia, me genera frustración. Así las cosas, la nueva mayoría ¿tiene posibilidad de seguir existiendo después que se termine este periodo presidencial? ¿Y qué posibilidades crees tú de que siga gobernando la nueva mayoría o la concertación, o en fin, o es el regreso de Piñera sí o sí, o de algún candidato de la derecha o centro derecha? No, yo espero que eso no sea así. No, en ningún caso esperaría que la derecha, ni quisiera que la derecha volviera a gobernar. Ellos lo han dicho, tienen como principal objetivo revertir todo el proceso de reformas y de cambios que con toda dificultad de todas maneras igual estamos haciendo avanzar. Yo creo que la nueva mayoría puede seguir gobernando, pero tiene que pensar seriamente cómo generar las condiciones para ser un buen gobierno y que todos realmente estén cómodos y comprometidos y convencidos y trabajen duramente por el cumplimiento de los ejes programáticos que concordemos. Yo creo que esa ha sido la principal debilidad que ha tenido la nueva mayoría, que en su propio, dentro de ella misma tiene sectores que atornillan de repente para otro lado, y eso más que el enemigo, la oposición, hace mella, o sea, el gobierno tiene como principal mella las diferencias internas, creo yo, más que incluso de la oposición. Y eso es lo que no nos permite avanzar. Ahora, con el caso, por ejemplo, de la ley de pesca, yo creo que se dio una unidad de la anulación dentro del Parlamento, de la nueva mayoría, que fue muy importante, y de eso salimos fortalecidos. Yo espero que sigamos en la línea de no ser cómplices de los hechos de corrupción y de cohecho con lo cual se gestaron muchas de las leyes que hoy día están vigentes en nuestro país. ¿Tú crees que tú como ex dirigente estudiantil y los estudiantes en general han atesorado, han capitalizado el logro que finalmente esto de todos los movimientos estén hoy en día, no sé, viendo la gratuidad, aunque sea en parte, no sé, en la educación superior? ¿Saben capitalizar eso políticamente o socialmente como movimiento ciudadano? ¿Del actual movimiento estudiantil? Sí. Yo creo que no se ha capitalizado lo suficiente para poder exigir más. Más bien se ha mantenido solo de la posición crítica y no de la apropiación de cosas que han sido instaladas por el propio movimiento estudiantil.
y más allá de las legítimas críticas que yo comparto muchas veces, el desorden, la falta como de claridad hacia dónde van las reformas, por la falta de comunicación, la falta de debate prelegislativo, esto de haber avanzado en gratuidad fue tremendo encontrarse con familias que jamás pensaron poder tener a sus hijos estudiando gratis en la educación superior y sin embargo hoy día lo tienen, es recuperar la gratuidad, empezar a recuperar la gratuidad. Es un hecho histórico importantísimo, con todos los problemas que tuvimos en el camino, pero fue un hecho histórico importantísimo y creo que eso debiese capitalizarse para poder seguir avanzando. Es decir, esto es el primer paso, avancemos más la universalidad y con estos temas en el centro como ejes importantes de una reforma sustantiva a la institucionalidad en materia de educación superior. Camila Vallejo, para terminar, vuelvo al comienzo. Entonces, que la ministra diga hace un rato atrás, se posterga unos 2 meses más el envío del proyecto. Yo creo que es bueno en la señal de lo que plantean los rectores, los mismos estudiantes, pero que sea un debate prelegislativo de calidad. O sea, no estemos 2 meses simplemente ahí sin hacer nada, sino que se trabaje realmente con los actores sociales para que el proyecto de reforma a la educación superior entre robusto, con legitimidad. ¿Cuándo? Y bueno, yo creo que va a ser a fines de marzo, principios de abril, si son 2 meses. Pero lo importante, más allá del plazo exacto, es que, insisto, haya instancias de trabajo reales que le permitan a las comunidades universitarias y de las distintas instituciones de educación superior debatir esto y proponer cambios ya de manera formal que deban ser incorporados al proyecto de ley. Bueno, Camila Vallejo, diputada, presidenta de la Comisión de Educación, conversando hoy con nosotros. Hay muchos temas que nos quedan en el tintero. Podríamos hablar más del Partido Comunista, de su postura frente a Cuba, que tanto se cuestiona, a Venezuela y todo lo demás. Pero ya... De eso me preguntan siempre, así que... bueno, gracias por compartir estos minutos. Que le vaya súper bien. Muchas gracias. Y nos vamos a las noticias del Diario Cooperativa. Rodrigo Vergara. Gracias, Cecilia. No son buenas las noticias, llegan desde la Araucanía, luego de este finalmente trágico accidente en un canopy de la localidad de Pucón. Estamos con Claudio Arévalo. Claudio, ¿qué tal? ¿Qué tal, Rodrigo?